Estamos en el libro de Romanos y vamos a abrir nuestras Biblias, bueno, ustedes en este caso porque ya nosotros estamos listos, en Romanos capítulo 15, amén. Bueno, estamos hablando de estas cosas que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Y bueno, vamos a leer Romanos capítulo 15 del versículo 1 al versículo 3. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Gloria al Señor. Bueno, aquí ya Pablo le estaba, entre todas las instrucciones que le estaba dando a la iglesia y anterior a esto, les hablaba con respecto a la forma de comer y la limpieza. Y entonces aquí le decía ya con respecto a las personas que son débiles en cuanto al caminar del Señor, los que son débiles en cuanto a mantenerse firmes, tal vez en este caminar, en la decisión que habían tomado de servir al Señor. Y es que nosotros nos damos cuenta cuando un niño nace. No empieza caminando de una vez, ¿verdad? Y cuando empieza a caminar se cae en cada momento, puede dar 2 o 3 pasos y vuelve a caer, y así continúa hasta que ya sigue practicando hasta que ya pueda caminar normalmente sin caerse, ¿no? Y algo así les estaba hablando Pablo a la iglesia, ¿verdad? Que tenían que soportar a los débiles, tenían que ayudarlo, que si nosotros éramos más fuertes, en este caso hablaba de él, que él era fuerte, y algunos cristianos, bueno, tenían que ayudar a aquellos que eran más débiles en cuanto a ciertas situaciones que se estaban presentando dentro de la iglesia en esos momentos, y no juzgarlo y no condenarlo, ¿verdad? Porque anteriormente en el capítulo antes del 15 hablaba de eso, de no juzgarnos los unos a los otros, porque algún día íbamos a estar cada uno presente ante el tribunal de Cristo. Y que Cristo, bueno, nos enseñó es que el gran mandamiento era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y era más de lo mismo lo que Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia, ¿verdad? Que debían amar a sus hermanos, aquellos que con facilidad caían en las tentaciones, qué sé yo, caían en las debilidades que cada persona conoce que tiene. Bueno, entonces no debían juzgarlo, sino que debían ayudarlo a avanzar en los caminos del Señor. Y cuántas veces nosotros vemos en este caminar del Señor personas débiles en ciertas áreas de su vida, y cometemos a veces el error de no ayudar, sino que juntamente con otros más bien nos reunimos y empezamos a criticar a esta persona, ¿verdad? Y cuánta palabra del Señor a veces nos falta para poder hacer lo que realmente dice la palabra del Señor. Aquí Pablo le decía a ellos, ¿verdad? Que así los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, ¿verdad? La edificación de la iglesia, que debían agradar a su prójimo siempre y cuando las cosas fueran buenas. Y una de las cosas que Pablo les hablaba a la iglesia de agradar era que hicieran buenas obras, que actuaran con amor. Si veían algo que no estaba bien entre sus hermanos, bueno, la idea era verlo con ojos de amor, con sabiduría, así como vimos, Pablo les hablaba como cuando Jesucristo estuvo, ¿verdad? Que cuántos vituperios, críticas, murmuraciones, hasta golpe, cualquier cosa que él recibió aquí en esta tierra por amor a los débiles, por amor a aquellos que se encontraban en delitos y pecados. Y es que Jesucristo, mientras que estuvo aquí en la tierra, bueno, él no recibió halago de aquellos que conocían la ley, de aquellos que conocían todas estas cosas que habían estudiado desde pequeño, ¿verdad? En cuanto a las instrucciones de nuestro Dios, sino que lo que hacían era juzgar a aquellos débiles, ¿verdad? Los condenaban, y Jesús mostró lo contrario, ¿verdad? Y es que cuando nosotros mostramos amor hacia las personas débiles, de alguna otra manera vamos a recibir críticas de otras personas porque no actuamos como debe ser o porque no los corregimos,
corregimos, no los sancionamos. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a nosotros a que realmente seamos como Cristo, porque eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia, ¿verdad? Que realmente pudieran actuar como Cristo, porque como decía ayer, si nos hacemos llamar cristianos, bueno, debemos actuar tal y cual como Cristo nos enseña a través de su palabra, que siempre miraba las cosas con amor. Y cuando uno filtra la vida de alguna persona a través del amor y de la compasión, como debemos tener cada uno de los cristianos, bueno, vemos las debilidades de las personas desde otro punto de vista y no desde el punto de juzgar y criticar, ¿verdad? Hay personas que tal vez se les hace difícil dejar el alcohol y aunque están en los caminos del Señor, les resulta fuerte poder dejar eso, pero tal vez cuando caen en eso se arrepienten de todo corazón. Y nosotros quiénes somos para estar juzgándolos a ellos, ¿verdad? Decir, bueno, este ya no tiene salvación, este está condenado porque nunca va a dejar eso. Entonces, que Dios nos pueda guardar a nosotros de pensar de esta manera. Recuerdo que cuando nosotros estuvimos pastoreando allá en Venezuela, teníamos a un chico, bueno, que tenía debilidades en cuanto a la definición de su sexo. Y recuerdo que establecimos una amistad muy bonita con ese chico. Y uno le veía la pasión y el amor que sentía por la obra del Señor. Realmente lo hacía de corazón. Cuando se afirmaba en los caminos de Dios, hacía las cosas con amor y era muy diferente a los demás, pues. Pero tenía esa debilidad. Luego en ciertas oportunidades, bueno, se hacía débil en cuanto a esa debilidad que tenía como persona. Y bueno, a través de la palabra y a través de este chico nosotros pudimos entender que no somos nosotros que hacemos que las personas cambien o dejen por completo el pecado, sino que el Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos. Y pues a través de este muchacho yo pude aprender muchas cosas, ¿verdad? Porque entendía cómo lloraba y decía que quería dejar estas cosas, pero se le hacía difícil. Y luego cuando otra vez tomaba fuerzas en el Señor, bueno, se empezaba otra vez a trabajar con pasión, a ayudar a muchas personas en la obra del Señor, pero luego otra vez cuando caía en esto, pues era fuerte para él. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos ayudar a estas personas en oración, a decirle, bueno, que Dios lo ama en medio de todas estas cosas y que, bueno, de alguna otra manera Dios está obrando en su vida a pesar que sean débiles en cierta área. Y nosotros si nos analizamos nosotros mismos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos una debilidad en algo. En algunos se nota, por decirlo así, pero en otros no se nos notan nuestras debilidades, ¿verdad? Hay una persona que conocía yo que muy buen cristiano en las cosas del Señor y todo esto, pero luego descubrimos que tenía una debilidad con respecto a la pornografía. Y este tipo de cosas nadie sabe en la iglesia, no, este hermano ve pornografía o esta hermana ve pornografía, porque no solamente los hombres, también suceden las mujeres. Y este tipo de cosas no se ven, ¿verdad? Porque son pecados demasiado vergonzosos. Pero entonces nosotros podíamos ver que aunque a este chico se le notaba estas cosas y se arrepentía, el otro hacía las cosas en oculto y bueno, uno no sabía cómo era y siempre era como un poco prepotente en cuanto a las actitudes de la debilidad de algunos de los hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a esto. Aquí Pablo le enseñaba a la iglesia a tener compasión por los débiles y no a estar juzgándolos, sino a ayudarlos en el Señor. Si nosotros somos más fuertes, bueno, y vemos algo que están haciendo mal, bueno, con espíritu de amor, con palabras de corrección, pero llenas de amor, motivarlos a seguir sirviendo al Señor y que puedan a través a la luz de la palabra dejar eso, que Dios tiene el poder para hacerlos libres, pero nosotros debemos ayudarlos. El Espíritu Santo se va a encargar, mis hermanos, de cambiarlos a ellos. No tratemos de forzar a las personas para cambiar porque nosotros no somos Dios. A nosotros nos corresponde orar por ellos, ser ejemplo para sus vidas y pedirle al Espíritu Santo que siga haciendo la transformación maravillosa en ellos para que el día de mañana también sean personas fuertes en la fe. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en un matutino más para la gloria de Dios, recibiendo de ese maná del cielo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, continuamos con el verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Qué versículo más hermoso. O sea, cuando yo lo leí en ese momento me encantó, porque aquí habla de que las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles fueron esas cosas? Todo lo que se ha escrito en la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que se ha escrito es necesario para nuestra edificación. Por algo el Señor dejó la palabra de Dios. Ese es el manual de vida para nosotros los creyentes, ¿no? Y aquí dice que, que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, mi amado hermano. La palabra del Señor nos confronta, la palabra del Señor nos da esperanza, nos alienta, nos ayuda en medio del proceso. Y cuando estamos bien y cuando estamos mal, en todo momento, la palabra del Señor siempre está allí. La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, ¿no? Eso se refiere a que, o sea, tanto corta para allá como para acá, ¿verdad? Tanto te alienta a ti como me alienta a mí, ¿verdad? Así como te edifica a ti, me edifica a mí, ¿verdad? Entonces es tan necesaria la palabra del Señor y muchas veces pues no lo vemos así, ¿verdad? Lo vemos como un libro más, ¿no? Y muchas veces tal vez no la leemos tan seguido, ¿no? A veces pasan días y la Biblia está por allí arrinconada, ¿verdad? O en unas casas que yo he visto que la tienen abierta en el Salmo 91 y eso está llena de polvo y ahí queda, o sea, no la leen, ¿no? Y la palabra del Señor está para que la leamos. Allí está todo, mi amado hermano. Allí el Señor te habla por medio de la palabra, ¿no? Y vemos tantas historias, tantos ejemplos que el Señor nos ha dejado en la palabra, como lo es David, como lo es Ana, ¿verdad? Ese testimonio tan grande, ese milagro tan grande que el Señor hizo en Ana, dándole su hijo, y no tan solo uno, le dio más, ¿verdad? Y así tantas historias que hay en la palabra del Señor que son para nuestra edificación. Ahí hay de todo, mi amado hermano. Ahí hay de todo. Si usted tal vez necesita un milagro de sanidad, bueno, la hija de Jairo, ¿no? Vemos, bueno, cantidad de milagros que el Señor hizo en la palabra de Dios, ¿no? Como la mujer del flujo de sangre, y así cantidad de historias, mi amado hermano, que nos alientan a seguir adelante y el Señor nos habla a través de esa palabra. Y aquí dice que a fin de que por la paciencia y la consolación, la vida es como una carrera. Hay momentos altos, hay momentos bajos, hay momentos en que nos cansamos, hay momentos en que queremos tirar la toalla, como quien dice, rendirnos y decir ya no puedo más, estoy cansado, no veo solución a este problema, no sé qué voy a hacer. Y ahí es cuando el Señor viene y renueva nuestras fuerzas y otra vez sentimos esas ganas, ese ánimo de correr y de luchar, ¿verdad? Pero recordemos que nuestra meta es Cristo Jesús. No nos enfoquemos en el ahora, no nos enfoquemos en el problema, no nos enfoquemos en lo que estamos viviendo ahora. Sepamos que lo que está allá más adelante es una vida con Cristo Jesús y que esto no es nada comparado con lo que el Señor nos tiene preparados allá arriba, pero es necesario que seamos esforzados y valientes. La palabra del Señor dice que debemos ser esforzados y valientes, que no temamos porque no estamos solos. El Señor está a nuestro lado, el Señor es quien pelea nuestra batalla, el Señor es quien nos da la victoria. Así que mi amado hermano, les animo a que leamos su palabra. Allí el Señor tiene respuesta a todo lo que necesitamos. A veces decimos, Señor, es que necesito una respuesta, es que tú no me hablas y resulta que ni siquiera leemos la Biblia. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a hablar? Sí, mi amado hermano, hay veces que el Señor nos habla a través de otra persona, hay veces que el Señor nos habla a través de otras maneras. Pero esta es la palabra del Señor, es viva, es eficaz
eficaz. Y si nosotros queremos muchas veces ver respuesta, pues tenemos que leer su palabra y allí encontraremos la respuesta para todo lo que nosotros estemos buscando. Así que, mi amado hermano, hoy te animo a que sigas buscando del Señor, a que te levantes, a que seas un hombre esforzado, una mujer esforzada, valiente, y que si en ese momento no tienes fuerzas, estás cansada, ya no puedes más, te animo a que respires profundo y le digas: Señor, necesito de tu ayuda. Necesito que me des fuerzas para levantarme, y el Señor lo va a hacer, y vas a seguir peleando esa batalla, y vas a seguir corriendo, y recordemos que nuestra meta es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están una vez conectados a estos matutinos allí en oración, con un oído presto para recibir la palabra de Dios. Queremos compartir el día de hoy en la continuidad lo que están hablando nuestros hermanos en Romanos 15, versículos 5, 6 y 7. Dice la palabra del Señor: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Qué bonita la palabra de Dios. Y en esta porción vemos cómo Pablo se refiere a nuestro Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación. Dios de paciencia. Cuando hablamos de paciencia, a veces muchos se van a términos de rechazar o qué difícil es la paciencia. Y si hay paciencia, si pedimos a Dios paciencia, vendrán la prueba. Es mejor que no pidamos paciencia. Pero vemos que Dios es el Dios de paciencia. Muchos lo describen como una cualidad: Dios tiene paciencia. No, Dios es paciente y se describe grandemente como un Dios que en sus actos ha tenido paciencia para con la humanidad. Porque a veces decimos: no, pero Dios en su momento describe un momento de ira en la Biblia donde castiga a su pueblo. Dios es un Dios de paciencia. Miles de años dando de su amor, de su misericordia a cada uno de nosotros, extendiéndolo por medio de Jesucristo desde que nos creó, dando misericordia al pueblo, dando tranquilidad, aplicando en su momento justo el castigo que debemos recibir por nuestros pecados. Ha extendido sobre nosotros salvación. Estamos esperando a Jesucristo que nos levante, y sigue pacientemente esperando el momento preciso. No entra en desesperación, no entra en conflicto, no, está pacientemente esperando. Pero nosotros no podemos estar en una cola, en el semáforo, porque nos desesperamos. No podemos ver que una persona se retarde un momento porque nosotros nos desesperamos. No podemos ver un comportamiento de un hermano, de un amigo, porque entramos en conflicto y en desesperación. Debemos pedirle a Dios que nos dé un poco más de paciencia. La paciencia, un fruto o parte del fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, la paz. La paciencia está por allí como nombrado de cuarto, la paciencia. Seamos más pacientes. El Dios de consolación en los momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de luto, momentos de depresión, en aquellos momentos donde también somos exhortados por medio de un hermano, de la palabra de Dios. Estamos en tristeza, pero Dios es Dios de consuelo. Está allí y ha dejado un consolador a cada uno de nosotros. Dice que ha dejado un consolador para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Sabemos que tenemos diferentes caracteres, diferentes comportamientos, diferentes actitudes, y en todo lo que va desarrollando el apóstol en esta carta
Vemos cómo hay veces entre diferencias de pareceres del judío, del gentil, tomaban actitudes tal vez de diferencias, de rechazos, y dice, en un mismo sentir. Seamos de un mismo sentir nosotros como un cuerpo de Cristo. No podemos como cuerpo de Cristo andar separados, uno con una pierna por un lado y otra pierna por otro. Tenemos que ir unísonos, unidos. Dice el versículo que sigue, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una sola voz. El cuerpo tiene que ir bien coordinado haciendo cada uno de sus movimientos, porque si hace un movimiento que no corresponde descoordinado, puede caerse, puede cometer un accidente contra el propio cuerpo. Pero unánimes, en la unión está la fuerza, en la unión está esa armonía. Vemos como cantantes, grupos musicales, orquestas, si anda cada uno por su lado, creo que va a ser un desastre. Pero unánimes a una sola voz, con esa armonía, una voz principal, una segunda voz, un teclado, una guitarra, una voz linda, todos unidos pueden llegar a adorar a Dios. Pero si cada uno anda por su lado, no lo hablo solamente en el ambiente musical, sino como cuerpo de Cristo. Unánimes, unidos, primero la fuerza, segundo la armonía, juntos, como dice la palabra, para que podáis glorificar al Padre. Si no estamos unidos, no glorificamos al Padre. Tenemos que estar unidos en un solo sentir, en un solo amor, en paciencia. Sé paciente con tu hermano. No te desesperes ni quieras a querer atacarlos. Hay veces lo jugamos, lo que venimos hablando, el mensaje. No nos desesperemos. Armoniosos como hermanos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibíos, aceptémonos unos a los otros, como hermanos, como cuerpo. No para contiendas, como decía al principio del capítulo 14. Recibíos los unos a los otros, pero no para contender. Recibíos a los débiles, no para contienda, porque a veces queremos imponer nuestro parecer, nuestro ideal, porque yo hago esto, porque yo me pongo el paltó, porque yo me pongo zapatos y el otro anda en sandalias. No quiero imponerlo, no, hermano. Si te cortas el cabello de una manera, no lo impongas, porque tú eres militar, no lo impongas. Hagamos de una manera armoniosa, como venimos hablando. Soportémonos los otros en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta palabra. Vamos a leer versos 8 y 9 en el nombre del Señor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Gloria a Dios. Todos estos consejos que el apóstol Pablo está dando aquí, ¿verdad? Una palabra para los romanos, hablando a los judíos, tratando de hacerles entender, ¿no?, que tanto los judíos como los gentiles delante de Dios somos importantes y tenemos un gran valor, ¿sí? Que haya unidad, que no hayan diferencias, que no se sienta el uno más santo que el otro, que no nos juzguemos unos a otros. Hemos estado leyendo esto en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y continúa aquí tratando de hacerles entender, ¿no? Incluso le dice que tengan un mismo sentir, ¿no? Que se reciban los unos a los otros. Es decir, que no, de verdad yo creo que Dios es nuestro Padre. Sabemos que los gentiles, Dios nos adoptó como hijos, ¿sí? Y cuando un padre ve a sus hijos, yo creo que una de las cosas que
que más produce tristeza en el padre es ver a sus hijos guerreando unos a otros, peleando el uno con el otro. Mira, papá, que odio a mi hermano, no me gusta. Eso es una cosa que entristece el corazón del padre. Y hay algo que alegra el corazón del padre cuando los ves juntos, jugando, cuando ve que los hermanos se llevan bien, comparten las cosas que tienen, no hay egoísmo entre ellos, no hay división. Eso alegra el corazón del Padre. Y asimismo nuestro Padre Celestial, Él se alegra cuando nosotros estamos juntos, cuando no hay esas divisiones y guerras entre nosotros. Da igual, a veces quizás hoy día no lo hagamos en cuanto a judíos y gentiles, pero muchas veces lo hacemos en cuanto a las denominaciones. No, aquel es de tal denominación, o este es de esta denominación, y esto de tal denominación son así, y esto de otra denominación son asados, y nosotros somos así, y hay denominaciones que se cree que son más santos y son mejores que los demás, y eso no le agrada al Señor, amados hermanos. Fíjense que en cuanto a los judíos, dice aquí que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Fíjese, el Señor vino a ser siervo de la circuncisión. Él dijo, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo vino primeramente a ser siervo de los judíos. Allí estuvo entre ellos. Cristo nació bajo la ley, nació de una virgen, y a través de Jesús se cumplieron las promesas que el Señor había hecho desde la antigüedad. Por eso dice aquí, para mostrar las promesas, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces vemos que Jesucristo vino y en Jesús se cumplieron todas esas promesas. El Señor había prometido, Dios había prometido un redentor para Israel. Allí estaba Jesucristo, ¿sí? Y todas las promesas, porque todo lo que ocurrió en Jesús, todo ya estaba escrito, amados hermanos, todo. Y en su tiempo se cumplió todo tal como estaba escrito en la ley. Así que a través de Jesucristo fueron cumplidas las promesas, esas promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todas las promesas que le había hecho al pueblo de Israel fueron cumplidas en Jesucristo, ¿verdad? Él las confirmó. Pero en cuanto a los gentiles, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. No había promesa como tal así para los gentiles, ¿sí? Sin embargo, Dios nos tenía en su plan. Estábamos dentro del plan de Dios, porque a través de Jesucristo, fíjese que en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo habla como el pueblo judío rechazó a Jesucristo para darle oportunidad a los gentiles, ¿no? Ya eso lo hemos visto. Y entonces dice aquí que para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, ¿sí? Por misericordia. ¿Por qué usted y yo, que no somos judíos, alabamos a Dios? Porque su misericordia para con nosotros ha sido grande, porque no formábamos parte del pueblo de Dios, porque no éramos herederos de las promesas, y sin embargo a través de Jesucristo Él vino y nos abrió un libre acceso al lugar santísimo. Por la misericordia, por el amor de Dios, no es ni porque lo mereciéramos, ni porque Él no lo hubiera prometido, sino porque Él es grande, maravilloso, porque su misericordia es incomparable. Por eso es que nosotros debemos vivir más que agradecidos con nuestro Dios. Y esto ya estaba escrito también. Allí dice, por tanto, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto está en el Salmo 18:49, ¿sí? O sea, ya el salmista David, ¿no?, había expresado de que no solamente el pueblo de Israel le alabaría, sino todas las naciones. Y de hecho en algunos salmos exhorta a todos los pueblos para que alaben y glorifiquen al Señor. Entonces sí estábamos ya incluidos en esa palabra, porque Dios sabía que un día no solamente los judíos iban a alabarle, sino también los gentiles. Y nosotros, que no éramos pueblo, que no somos judíos de nacimiento, o no tenemos sangre judía, ¿verdad?, pero fuimos adoptados, tenemos los mismos derechos que los judíos, y Dios nos ama tanto como a ellos. Qué lindo, amados hermanos. Entonces, si Jesús nos ama de la misma manera como ama a los judíos,
nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Recuerde que la ley de Jesucristo es el amor. Entonces, no nos pongamos tropiezo unos a otros, no vivamos buscándole las faltas al otro, no vivamos bien esperando a ver en qué falla para inmediatamente caerle, para criticarle, para juzgarle. No, mis amados hermanos, debemos más bien procurar mirar lo bueno uno de los otros. Más bien debemos procurar la amistad, la unidad, la armonía dentro del pueblo de Dios. Esa debe ser nuestro objetivo, amados hermanos, procurar la unidad. No importa que no piense igual que yo, si cree en Jesucristo, ¿sí? Y tiene la misma doctrina que yo, que algunas cosas que no tienen que ver con doctrina cambien entre nosotros, eso no nos debe hacer enemigos. Que aquella iglesia tiene unas normas diferentes a las nuestras, eso no pasa nada. Lo importante es que tengamos al mismo Salvador y Redentor, al mismo Padre, que tengamos la misma Biblia, la misma doctrina. Eso es lo más importante. Hay otras cosas que son secundarias por las cuales no debemos estar nosotros discutiendo, ni siquiera que perdamos la paz por esas cosas. A paz nos llamó el Señor, amados hermanos, y debemos procurar esa unidad. Todo esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, queriendo que aquellos judíos que habían en ese entonces y que habían creído en Jesucristo entendieran lo que es la gracia. Por gracia, nosotros los no judíos hemos sido salvos. Jesucristo es Señor de judíos y es Señor de gentiles. Él es Señor de aquellos y Señor nuestro. Por lo tanto, debemos nosotros unirnos en amor y servir con amor, con obediencia, con pasión a ese Jesucristo que vino a morir por judíos y no judíos, ¿verdad? Entonces, amemos al Señor, pero amémonos también unos a otros. No nos pongamos tropiezo, amados hermanos. Busquemos la paz, busquemos la armonía en medio del pueblo. Busquemos acercarnos a nuestros hermanos, amados hermanos. Y si alguien quizá no piensa igual que tú, en vez de desecharlo, en vez de juzgarlo, ora por él. Ora por él. Que la misericordia y el amor estén siempre en nuestro corazón, así como en nuestro amado Salvador Jesucristo, así como Él nos enseñó. Así seamos misericordiosos los unos con los otros, y así como Jesús se entregó por todos, así nosotros también estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, la paz del Señor sea con todos y volvemos a saludar desde aquí a la iglesia al otro lado del océano, las Américas. Que Dios les bendiga. Bueno, seguimos en el capítulo 15, versículo 10 en adelante, y nos dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo está tomando como base las escrituras, la Tanaj, como los judíos llaman a las escrituras, el Antiguo Testamento, eso que para ellos es sagrado, y para que no piensen que los gentiles son advenedizos, son forasteros, son hechos lejanos a la gracia de Dios. El apóstol Pablo, siendo judío y sabiendo que algunos le menospreciaban por no ser de los que caminaron desde el principio con Jesús. Ustedes saben que Jesús escogió 12 para que anduvieran con él, a los cuales llamó apóstoles. Y después de que el Señor murió y resucitó, entonces llama a Pablo. Primero aparece como perseguidor, y por último, después que esa persecución cumplió su propósito, aquellos cristianos que se refugiaron en Jerusalén y no querían salir de Jerusalén, había un avivamiento, había un mover de Dios especial en Jerusalén. En el primer mensaje de Pedro se entregaron 3,000. En el segundo mensaje, frente a la puerta del templo, el paralítico se levantó cuando
Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aquel paralítico no salió caminando, sino saltando, para que la gente viera con sus ojos lo apoteósico de los milagros de Dios, lo grande que es el Señor. Mis amados hermanos, y lo escogió el Señor. Él dice, como un abortivo, como al último de todos, fue llamado a misericordia. Y aunque les menospreciaban, Pablo no fue de los que caminó al principio con el Señor. Quizás no sea apóstol, quizás se nombró apóstol él mismo. Cuántos quizás y cuántas conjeturas hacían. Pero sin embargo Pablo decía así, para otros no soy apóstol, para vosotros sí lo soy. Porque vosotros sois la carta de mi apostolado. Mire, por los hechos se juzga a las personas, por los frutos. ¿Qué fruto ha dejado tu trabajo? ¿Qué fruto ha dejado tu ministerio a lo largo de tu vida? ¿Qué trabajo has hecho para el Señor? Hoy cualquiera se llama apóstol y andan cantidades de apóstoles por ahí recorriendo la tierra, la ciudad de las naciones, y hacen cuánto daño, confusión, dividen las iglesias, confunden los creyentes, hermanos queridos, y casi siempre ese tipo de apostolado son gente que predican la prosperidad y siembra y pacta, siembra en mi ministerio, siembra en mí y Dios te va a prosperar, de tal manera que la gente termina confundida. Pero el apóstol Pablo decía, vosotros sois mi carta en Cristo. He trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mis amados hermanos, hoy nosotros podemos decir acerca de los gentiles, incluyéndome a mí, yo soy parte de ese pueblo gentil. Todo el que no es judío es gentil. Así se le llama dentro del lenguaje judío al que no es judío, gentil. Pero Pablo le recuerda las promesas del Señor, donde le dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. O sea que Dios hizo de dos pueblos una sola nación. Ahora no hay griego, ahora no hay judío, no hay escita. Ahora hay un solo pueblo redimido bajo la sangre de Jesucristo. Él nos redimió. Él nos recibió a gracia. A gracia fuimos llamados, al regalo de Dios. Ahora vamos a gozarnos con el pueblo del Señor. No vamos a menospreciar a Israel. No vamos a regocijarnos porque ellos fueron desechados, sino que ese alejamiento por un tiempo del pueblo de Israel de Dios permitió que Dios nos viera con misericordia. Porque el que no era pueblo vino a ser pueblo. Aquellos que no le conocían, le conocieron. Aquellos que no se interesaban por él, vinieron a interesarse y a desear conocer a ese Dios de Israel. Y entonces Dios volteó la mirada, la quitó del pueblo de Israel por un tiempo y la puso sobre los gentiles. Así que hoy somos recibidos como pueblo del Señor. Alegrémonos con su pueblo, alegrémonos con Israel, regocijémonos en el Dios de Israel. No menospreciemos a Israel y nos unamos a esa gente que se levanta a criticarlos, a perseguirlos, cuando ellos se defienden de los atentados, cuando previenen atentados. Entonces las naciones se levantan a hacer evaluación y a acusarlo de usar la fuerza desmedida. Mis amados hermanos, no nos unamos en contra del pueblo de Israel, sino vamos a bendecirlo, vamos a orar para que las naciones que rodean a Israel dejen de ser sus enemigos y se unan con ellos. Hay una profecía en la Biblia acerca de Egipto. Egipto e Israel serán como un solo pueblo. Y así los países árabes con Israel. Resulta que a veces tú te metes en esa contienda y ellos son familia. Ellos son primos, son
hijos del mismo Padre. El mismo Padre que engendró a Ismael, padre de los árabes, es el mismo Padre que engendró a Isaac, padre de los judíos. Mis amados hermanos, así que más bien vamos a orar por la paz de Jerusalén. Cuando tú veas contiendas en familia, no te metas al añadir más leña al fuego. Cuando tú veas que familias se discuten y pelean entre sí, mire, no se meta. Si se mete es para pacificar a esa gente, porque ellos seguirán juntos, seguirán cercanos. Hay muchos vínculos sanguíneos que les unen y tarde o temprano terminarán reconciliándose. Y usted que se metió en favor de uno o de otro terminará como enemigo de la familia. Así que ore más bien por la paz de Israel. Oren más bien por la paz de los judíos. Oren para que un día a ese Medio Oriente llegue la paz y ellos dejen vivir a Israel en paz. Porque Israel tenía el territorio. Primero Dios se lo dio. Sin embargo, han cambiado territorio por paz. Se dieron territorio al Líbano, se dieron territorio a Egipto. Toda la península del Sinaí estaba en las manos de Israel y ellos la devolvieron a causa de paz. Le dieron autonomía a la franja de Gaza, donde están los palestinos, a cambio de paz. El mismo pueblo jordano, el mismo rey jordano que se pone en contra de Israel porque las tierras les pertenecen a los palestinos, pero la Jordania también les pertenece a los palestinos. El 60% de los jordanos son palestinos. ¿Y por qué no le dan la parte de su tierra y le dan la independencia? No, ellos miran hacia afuera, hacia Israel. Sin embargo, Israel le ha cedido aquella tierra de Gaza para procurar entre ellos la paz con ellos, y no lo han logrado. Por momentos hacen pacto, por otros momentos rompen los pactos, pero Dios sigue estando de parte de Israel. Es una nación que tiene muchos enemigos que quisieran borrarlos del mapa, pero ahí siguen existiendo como pueblo. Hay un pueblo entre los pueblos, ese pueblo es Israel. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 13 dice, el versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantara regirá, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Bendito sea el Señor. Otra vez reafirma Dios la promesa a Israel. Estará la raíz de Isaí. ¿Saben ustedes quién es Isaí? El padre de David. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Cristo es la raíz y el linaje de David. O sea que ese Isaí, mis amados hermanos, que fue padre de David y vino a ser parte de ese patriarcado que dirigió la nación, esas raíces. Él ya murió hace siglos y siglos atrás, pero sus raíces siguen estando en ese pueblo, en esa tierra. Nadie los va a desarraigar. Australia, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que nadie quería dar entrada al pueblo de Israel a su propia tierra, Australia le ofreció parte de su tierra. Tenían territorio de sobra y le ofrecieron para fundar el Estado de Israel en Australia, pero ellos respondieron a esa oferta que no podía existir un Estado de Israel sin la tierra de Israel. Así que esa tierra se la dio Dios a ellos. Es una tierra cuyas escrituras están en la Biblia. Si tú quieres ver las escrituras de propiedad de esa tierra, están en la Biblia. Los palestinos son un pueblo que trajeron los romanos y poblaron aquellas tierras para que los judíos no volvieran allá, pero volvieron porque Dios los trajo y se convirtieron en una nación. La raíz de Isaí está en la tierra de Israel y se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Dios hará de los dos pueblos un solo pueblo y Dios los gobernará. Bendito sea el nombre del Señor.
Mis amados hermanos, el milenio va a establecer el Señor un gobierno de paz, donde va a gobernar todas las naciones, judíos y gentiles. Y después de eso el juicio de las naciones, y nos iremos a la patria celestial con el Señor para vivir por la eternidad. Yo te pregunto a ti, amigo que me estás escuchando, ¿dónde pasarás la eternidad? Tú puedes postergar tu llamado, todos los días los entrego al Señor. Tú puedes decir, no, yo voy a esperar otro día, pero hoy no, tengo toda una vida por delante, tengo cuántos proyectos pensados, cuántas cosas por hacer. No, yo no me voy a entregar al Señor todavía. Eso puedes eludirlo, pero lo que no puedes eludir es el juicio de las naciones cuando Dios te llame a dar cuenta de tus hechos. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo estás haciendo delante de Dios de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? Así que conságrate, vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. El versículo 13 dice, la última frase del versículo 12 dice, y los gentiles esperarán en él. Oye, ese pueblo que no tenía conocimiento de Dios, ahora conoce al Señor. Ahora esperamos en él. Ahora nuestro lenguaje es un lenguaje de fe y bíblico, tanto como Israel. Cuando un judío oye hablar a un creyente acerca de las escrituras, se maravilla. Cuando narramos la historia de Abraham, porque el Antiguo Testamento, la Biblia, es el libro de historia de Israel. Cuando en las escuelas, colegios y universidades enseñan sobre la historia de Israel, el libro de texto es la Biblia. Y ahora ellos ven a los gentiles narrando las historias bíblicas, se maravillan. Los gentiles hoy esperan en Dios. Hay un pueblo alrededor de la tierra que sirve a Dios. El versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de toda esperanza llene de gozo y paz en el creer, os llene el Espíritu Santo, os llene Dios de esa esperanza. Mira, la Biblia dice que los que esperan en Él no serán avergonzados. La esperanza no avergüenza. Qué lindo es confiar en el Señor. Cuando hubo la guerra de los 6 días, en la ONU se reunieron los países árabes e Israel. Y cada país árabe decía, a mí me ayudó tal país. Pero cuando le preguntaron a Israel, ellos dijeron, a nosotros nos ayudó el Dios de Israel. Dios es nuestra ayuda. Allá en Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Así que hoy podemos servir a Dios, hoy podemos esperar en Él, podemos esperar, y esa esperanza nos llenará de gozo y paz en Él creer. Es maravilloso creer en el Señor, es maravilloso esperar en Él. Así que abundad en esperanza, abundad por el poder del Espíritu Santo en esa esperanza. Cuéntale a la gente tus confianzas, tu fe, tus creencias. Háblale a la gente para que sea parte de tu vida. Una de las vidas que me maravillan a mí es la vida de Daniel. En el tiempo que él estuvo como consejero y como príncipe allí en Babilonia, pasaron 4 emperadores, 4 reyes, y él seguía en el mismo puesto. Él era imparcial, entraba uno y salía, y entraba otro, y él seguía dirigiendo, aconsejando. Se levantaron hombres perversos que lo acusaron, le indujeron al rey a meterlo en un foso de leones. Pero el rey era amigo de Daniel, intentó liberarlo, pero había firmado un decreto con su anillo que no podía ser abrogado. Así que le dijo, Daniel, ese Dios del que tanto me has hablado, ojalá pueda librarte porque yo no he podido. Y esa noche pasó la noche ayunando
y vigilando, se le fue el sueño. Toda la noche hablando con el Dios de Israel. Había influido con su vida, había influido con sus palabras, de tal manera que el mismo lenguaje del rey parecía un judío. Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Ahora los gentiles esperamos en Dios. Ahora los gentiles hablamos del Dios de Israel. Ahora los gentiles damos a conocer acerca del enviado de Dios, Jesucristo, el Mesías de los judíos. Gloria al Señor. Así que vuelve a ese camino de esperanza. Entrégale tu vida al Señor. Las puertas de los cielos se abren para ti, para que no te pierdas, sino que te salves. Allí donde estás, te invito a ponerte la mano derecha en tu corazón. Allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, Por la esperanza de Israel. por la esperanza de Israel. Gracias por abrirnos esas puertas. Gracias por abrirnos esa Ahora puerta. podemos tener gozo Ahora podemos tener gozo en el Señor. en el Señor. Gracias. Gracias Por la salvación de nuestras por la almas. salvación de nuestras Por ese almas. gran precio que pagaste. Por ese gran precio en la que cruz pagaste del Calvario. en la cruz del Calvario Para salvarnos. para salvar. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, En el nombre, de Jesús. Perdona nuestros Perdona pecados. nuestros pecados. Borra nuestros pecados, Borra nuestros con, tu pecados sangre. con tu sangre. Escribe nuestro Escribe nombre, nuestro nombre en el libro, en de, el la libro vida. de la vida. Danos vida nueva. Danos vida nueva. Engendra a Cristo en nosotros. Engendra a Cristo en nosotros. Opera en nosotros. Opera en nosotros. El milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Bueno, yo me despido en esta mañana deseándoles que Dios les bendiga y les esperamos el lunes. Que Dios les bendiga. Hermano Puertas, ¿usted ha sentido miedo alguna vez? ¿Es malo el miedo? Sí, el miedo es como una luz amarilla que anuncia la roja, te dice peligro, a donde tú te detienes. Si vas a exceso de velocidad, sientes temor. El Espíritu del Señor te prende la luz amarilla para que no te mates en un accidente automovilístico. El temor es algo natural. Yo he estado en 2 accidentes aéreos. En el primero, mi avión se estrelló en una montaña y yo quedé en la chatarra. Si usted me dice si me asusté, le digo que bastante. Y el segundo accidente fue peor. Mi avión se incendió en el aire y yo caí dentro de esas chatarras. El avión rodó con las ruedas invertidas, se partió en 3 pedazos y cuando salí seguía prendido, incendiado el motor. Me alejé para que no explotara, antes que explotara para no para no quemarme con ellos. Si usted me pregunta, hermano Puerta, ¿usted se asustó cuando el avión se le prendió en el aire? Sí, bastante, pero tengo a mi lado el Señor que me dice, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.